Bien, vamos a empezar esta sesión 190 del Seminario Permanente de Salud en el Trabajo. Para esta sesión invitamos al doctor Edgar Omar Ruiz Villanueva, el cual afortunadamente aceptó la invitación, y estuvimos platicando pues cuál podría ser el tema, un tema de interés, y bueno, surgieron muchos temas en función de su formación, y entonces se tomó la decisión de que fuera justamente el que se va a presentar, que es cáncer de origen ocupacional. El doctor Ruiz Villanueva es especialista en medicina del trabajo, es maestrante en toxicología por la Master Trox de Sevilla y del Ilustre Colegio de Químicos de Sevilla, España. Es experto internacional en toxicología clínica. Y bueno, me dio un resumen de su currículum, el cual es bastante amplio. Y si me pongo a leerlo, pues a pesar de que es un resumen, nos vamos a echar toda la sesión. Entonces, nomás les comento que en cursos, presentaciones en congresos y demás, pues tenemos aquí más de 30, cerca de 40, y asistencia y conferencias, participaciones como profesor en cursos, congresos y demás, pues tenemos cerca de 20. Entonces, le voy a dar la palabra al doctor Ruiz Villanueva y como siempre acostumbramos al final hacer un espacio para preguntas y comentarios. Y bueno, vamos a empezar. Gracias, doctor, muy amable. Agradezco, doctor, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. El tema que vamos a ver el día de hoy es cáncer de origen ocupacional. Desafortunadamente es un tema que nos ha complicado mucho en los últimos 20 a 30 años. Vamos a dar cuenta, diseñé la plataforma de tal manera de que ustedes vean que vamos a primero ver la historia, la etimología y las generalidades. Vamos a ver un patrón epidemiológico. El tema central, que ese es bastante amplio, porque vamos a abarcar desde la parte de carcinogénesis química, vamos a hablar un poquito de bioquímica, vamos a hablar un poquito de aspectos, pues a lo mejor de biología molecular, y les va a sonar un poquito interesante. Lo voy a hacer lo más didáctico y lo más resumido posible. Es un tema muy amplio. De hecho, hablar de cáncer ocupacional, yo me dedico a esto y técnicamente yo necesito toda la semana para poder hablar únicamente de cáncer ocupacional. Entonces, realmente sí voy a tratar de abordarlo de la manera más general. Vamos a hablar un poquito de tendencias, que es la otra parte de la moneda, ¿no? Y por otro lado, vamos a hablar un poquito de la metodología del estudio del cáncer laboral, porque recuerden que todo lo que nosotros sospechamos que tiene origen o con motivo o en ejercicio en el trabajo, nosotros lo tenemos que documentar, caracterizar la exposición para que podamos definir cuáles van a ser nuestras políticas para abordar a esas personas, a esos trabajadores que están expuestos a esas sustancias. Bueno, a mí me gusta mucho hablar de la historia porque la historia es la que nos enseña técnicamente todo, de cómo ha ido evolucionando el pensamiento médico y cómo nos ha dado herramientas para poder generar diferentes formas de analizar y encontrar las pautas para poder detectar qué es lo que nos está produciendo el daño. En muchos libros de medicina, si ustedes revisan, siempre nos han mentido, nos han dicho que nuestros documentos más antiguos son los papiros de Ebers, que es lo más antiguo, y realmente no es cierto. De hecho, lo más antiguo data de 1500 años antes que los papiros de Ebers. Las tablillas de Nippur, que son de origen sumerio, tienen más de 3000 años de antigüedad, son tablillas de arcilla y de hecho se considera las tablillas de Nippur la farmacopea más antigua del mundo, porque precisamente en estas tablillas se habla de los medicamentos, sustancias, ungüentos que se aplicaban en la época sumeria para contrarrestar enfermedades y pues se puede decir que es nuestro primer aviso de que ya hay una sustancia que se puede ingresar al organismo y que nos puede dar tanto un beneficio como un perjuicio. Por otro lado, pues sí tenemos los papiros de Ebers, que datan del 1500 a.C., que precisamente nos hablan de todo el protocolo de cómo se manejaban pues, las enfermedades en esas épocas, ¿no? Hay diferentes manuscritos que nos hablan, por ejemplo, de lo que son las curaciones, de lo que son, por ejemplo, las amputaciones, pero también en esta nos empiezan a hablar de los tóxicos, nos empiezan a hablar ya de las sustancias químicas
que en la actualidad pues ya sabemos que tienen un origen que nos va a desarrollar pues alguna enfermedad crónica, ¿no? Por otro lado, pues tenemos a los griegos. Los griegos, pues desde mi punto de vista muy particular, el que más me interesa es Teofrasto, porque él hizo un libro que se llama Historia Plantarum, o Plantarum, y en ellos nos habla precisamente de esta florecita. A lo mejor muchos no lo identifican, pero a lo mejor sí ubican a Sócrates. Sócrates murió precisamente en el envenenamiento de la cicuta, que es una planta, una semillita, que al molerse nos va a dar diferentes sustancias tóxicas, sobre todo de neurotoxicidad, que van a producir la muerte lentamente. Entonces, pues él es el primero que describe ese tipo de plantas en este libro. Por otro lado, también nuestra historia nos habla precisamente de todos los aspectos de herbolaria y medicina, pero también nos habla de todas las enfermedades. En la época prehispánica, los aztecas tenían a un dios que se llama Titlahuacan, pero su nombre real es Tezcatlipoca. No sé si a lo mejor ustedes lo han escuchado, pero Tezcatlipoca tiene 4 variantes. En la época prehispánica se hablaba que cuando se creó el mundo hubo 4 dioses principales, 4 Tezcatlipopas, y él es uno de ellos. De hecho, él es el primero, que le llamaban el Tezcatlipoca negro. Se caracterizaba porque tenía un escudo y por eso su nombre de Titlahuacan significa humo de espejo. ¿Por qué tenía este espejo? Porque a través de él reflejaba las enfermedades que atacaban al hombre. Entonces, este es nuestro primer acercamiento a una deidad que ya producía una enfermedad hacia el ser humano, ¿no? Entonces, a través de esos, pues también tenemos los otros Tezcatlipocas, que por ejemplo, uno de ellos era Huitzilopochtli, y el otro Quetzalcóatl, y el tercero era Xipetepec, que también se llamaba como el dios que no tenía piel. De hecho, eso se caracterizaba porque no tenía Xipetepec, se caracterizaba porque no tenía piel, y en muchos de los códigos prehispánicos se veía una figura pues descarnada, ¿no? Entonces, este es nuestro primer personaje que le asociaban las enfermedades, ¿no? Por otro lado, tenemos al que a muchos lo consideran el padre de la toxicología viejita o clásica. Paracelso tenía un nombre muy amplio, ¿no? Aquí está en esta parte: Teofrastus, Filipus, Aurelius, Bombastus, von Hohenheim. Era el nombre de Paracelso. Él nos dio una máxima que en la toxicología es nuestra filosofía, ¿no? Dosis sola facit venenum, que quiere decir todo tóxico es venenoso dependiendo de la dosis. Entonces, él fue el primero que empezó a asociar que todas las sustancias que ingresaran al cuerpo, dependiendo de la cantidad, el volumen, nos iban a producir un efecto tóxico. Entonces, realmente él es uno de los padres de la toxicología, el padre de la toxicología moderna. Orfila, pues él se dedicó más a caracterizar esta exposición, es decir, ya a una toxicología más moderna, más analítica, ¿no? Entonces, Orfila pues se puede considerar como el padre de la toxicología moderna, pero él es el primero que nos empezó a hablar. Pues muchos de los que nos dedicamos a la medicina del trabajo tendríamos que poner a un personaje pues célebre, ¿no? Como sería Bernardo Ramazzini, el padre de la medicina del trabajo. Sin embargo, no lo incluye aquí porque el tema es cáncer ocupacional, y a quien le debemos el primer caso documentado de cáncer relacionado con alguna sustancia química no es a Bernardo Ramazzini, es a Percival Pot. Percival Pot en 1775 publicó el primer caso documentado de cáncer en escroto en los desollinadores. Entonces, él es el primer personaje histórico que describe la ocupación con una relación oncológica. Claro que no es la única contribución que se le debe de dar a Percival Pot. Una de las contribuciones más importantes que desarrolló fue que él habló del mal del Pot, que es la tuberculosis raquídea, pero también nos habló y nos describió la primera descripción de la hernia inguinal congénita. Entonces, son otras atribuciones las que debemos de darle a Percival Pot. Bueno, ese es un poquito hablando de lo que sería la historia, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que sería la parte de la etimología y algunas generalidades que sí me gustaría que viéramos un poquito. El término de cáncer o oncología, como le quieran llamar, pues viene principalmente de un derivado que es carcinos, que en su nombre literal es cangrejo, pero la palabra oncos significa hincharse.
que es un término que atribuyó Galeno. Entonces, realmente es una forma de describir que es un daño celular, por decirlo así. Así lo describió en su momento y se le quedó esa variante, pero en realidad, pues el término carcinos, pues es cangrejo, ¿no? Literalmente o simplemente cangrejo, ¿no? Por eso muchos dicen, pues ya tener un cangrejito por ahí, ¿no? Pues hablando de cáncer, ¿no? Bueno, por otro lado, vamos a hablar un poquito de qué es un carcinógeno. Un carcinógeno va a ser cualquier sustancia que sea física, biológica o química que nos va a desarrollar una neoplasia en animales y en hombres. Pero puse aquí un ejemplo bastante inusual. En muchos libros dicen que las plantas son los únicos seres que no les da ninguna tumoración, pero eso no es cierto. De hecho, tenemos aquí las tumoraciones que las forma una bacteria que se llama Agrobacterium tumefacens, que hace este tipo de tumoraciones, pero esta bacteria realmente sí puede llegar a matar a la planta, sobre todo si es dicotiledona, es muy común que la pueda destruir, pero también tiene otros fines terapéuticos. Los biólogos han utilizado esta pequeña herramienta biológica para poder hacer más resistentes a las plantas, de tal manera que puedan, a través de estas tumoraciones, pueden modificar el DNA de la planta y hacerla más resistente a pesticidas, más resistente, por ejemplo, a condiciones extremas climáticas o a algún tipo de agente que pueda afectar el fruto o la semilla de la planta. Entonces sí se ha utilizado estas herramientas como para el desarrollo de biotecnología, ¿no? Entonces por eso las quería agregar, porque realmente a las plantas también les dan tumoraciones, ¿no? Y por eso es importante que sepamos que también tiene un uso, aunque no sea propiamente una tumoración maligna, pero sí puede modificar al huésped, ¿no? Por otro lado, tenemos históricamente al doctor Shepard. El doctor Shepard realizó un compendio que se llama el Catálogo de Agentes Teratogénicos, donde se empezó a estudiar y a analizar las diferentes sustancias que nos iban a producir un efecto teratogénico. Por eso, históricamente, vamos a ver que hay sustancias que en la historia nos han enseñado en los libros, sobre todo los que recordarán sus clases de ginecología. La talidomida fue durante mucho tiempo utilizada, de tal manera que pues hubo muchos abortos o incluso muchos neonatos que tuvieron algún defecto teratogénico de gravedad, por eso se empezó a prohibir. Por otro lado, también tenemos el litio, las hormonas androgénicas, el mercurio y el ácido retinoico, que se utiliza mucho para el tratamiento del acné. Entonces, realmente, pues ese es uno de los primeros análisis que se empezaron a ver para poder ver la calidad de vida que iban a tener esas personas que estaban expuestas. Muchos sabemos que hay una clasificación, que es la clasificación de la IARC, que la utiliza la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, pero tiene un predecesor. El predecesor fue prácticamente David Dinman. Él hizo una clasificación en 1974 donde clasificaba las sustancias en 3 grupos. El primer grupo era si era carcinogénico, el segundo si era probable y el tercero que era presumible. La IARC vino a revolucionar esta clasificación y las voy a dar a conocer más adelante, pero él es el precursor. De hecho, hubo alguien antes de la IARC que analizó todas estas sustancias y las empezó a clasificar y empezó a dar elementos a los médicos en su momento para ver qué sustancias tenían su origen de tipo factor químico y que pudiéramos tener una prevención al usar de manera razonable la prescripción de estos medicamentos. Por otro lado, vamos a ver un poquito la parte triste, que es la parte epidemiológica. Recuerden que nosotros los números nos van a dar un patrón de referencia de cómo es el comportamiento y la plausibilidad biológica que va a tener una enfermedad. El cáncer no es de excepción, tanto así que ahorita es una preocupación de nivel mundial. Actualmente el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial y eso es en todos los países. De hecho, ahorita vamos a analizar algunos países como realmente la OMS tiene pues cierta razón, o sea, sí es la segunda causa. Algo que a mí me impactó mucho, esta diapositiva nos la enseñaron a nosotros en el 2012 a través de los servicios, a través de la División de Riesgos de Trabajo.
del Instituto Mexicano del Seguro Social, y nos impactó mucho lo que en su momento la Agencia Internacional del Trabajo y la OMS reflejaban sobre el comportamiento de los accidentes, enfermedades y muertes por origen del trabajo. Si nos ponemos a analizar, ¿qué es lo que nos dicen las agencias? Que los accidentes van a ocurrir 8 en cada segundo. Las muertes van a ocurrir cada 2 minutos, una muerte cada 2 minutos. Y tenemos 160 millones de enfermedades de trabajo, es decir, que 5 se producen cada segundo, y que todo esto en conjunto es el 4% del Producto Interno Bruto perdido en gastos de atención. Si nos vamos a lo que serían las cifras, diríamos, bueno, pues hay más accidentados, pero lo que no nos decían o no nos explicaban ni tampoco nos desglosaban era si de esos accidentados, cuántos realmente eran accidentes fatales, cuántos morían. En cambio, de las enfermedades de trabajo, vamos a ver más adelante que precisamente las enfermedades de trabajo son las que producen mayor defunción que los mismos accidentes. Aunque la proporción sea mayor en estadística, en incidencia de muerte, las enfermedades de trabajo siempre van a ser más letales que los accidentes. Por eso es importante hablar del cáncer ocupacional. En el 2003 ya se hablaba de 2.02 millones de personas que mueren cada año debido a enfermedades relacionadas con el trabajo. Es decir, cada 15 segundos un trabajador moría por un accidente o una enfermedad relacionada con el trabajo. Pero, ¿qué es lo que dice la OMS actualmente? Dice que 12.12 millones de personas en países que apenas van en vías de desarrollo van a morir en edad laboral por una enfermedad no transmisible. Y de eso, más del 85% de los trabajadores de empresas pequeñas que no tienen cobertura de salud ocupacional. Y por otro lado, más del 70% de los trabajadores carecen de algún tipo de seguridad social o de algún tipo de seguro que les cubra el ramo de enfermedades. Entonces, realmente lo que manifiesta la OMS es terrible. Desafortunadamente es real. En México, la mayor parte de las empresas, hablamos de empresas de pequeñas a medianas empresas, no todas tienen asegurados a sus trabajadores. Y ese es un problema de salud pública, porque la gran mayoría de esa población que está ocupacionalmente expuesta carece de la atención médica primaria y de todo el ramo de riesgos de trabajo y de toda la legislación que los pueda amparar para alguna situación de ese índole. Entonces, realmente sí es un problema grave. Cifras del cáncer. En 2015 se atribuyeron 8.8 millones de muertes. Ahora, el 30% de estas muertes se debían a factores comportamentales y alimentarios, es decir, el cambio de dieta, el ejercicio y el tener un trabajo saludable sí puede modificar el comportamiento de las enfermedades no transmisibles. Por eso la OMS está haciendo un plan global de atención para erradicar el cáncer, porque precisamente algo que caracteriza a una empresa es la falta de inactividad física. Los chinos hacen todo lo contrario. Las empresas chinas, si ustedes han revisado en algunos videos de YouTube de cómo trabajan los chinos, trabajan a velocidades increíbles, pero tienen buena condición física, porque precisamente hacen ejercicio. Eso es lo que ha prevenido que se desarrollen enfermedades en esa población. De hecho, más adelante vamos a ver bioquímicamente cómo la obesidad sí es un factor para que podamos desarrollar una lesión premaligna. Entonces, realmente el que tengamos una actividad sedentaria nos va a producir un factor de riesgo para el desarrollo de una neoplasia. No necesariamente tiene que ser ocupacional, pero ya es un factor de riesgo. Por otro lado, como les comentaba en el principio, es la segunda causa de muerte en el mundo. Y lo más triste es que solamente 1 de cada 5 países en vías de desarrollo tiene políticas para mejorar las condiciones del cáncer. México, vamos a ver hasta el final de la presentación lo terrible de nuestra realidad, porque hay muchas cosas que México participa, pero no genera en pro de los trabajadores porque no está ratificado en algunos convenios, ya lo vamos a ver al final. Recuerden que la OIT tiene convenios
y cada convenio son estándares para la aplicación en ciertos rubros, por ejemplo, la vida doméstica, la actividad laboral en la minería, la actividad en la pesca, y cada uno de esos convenios obliga a la empresa o en su defecto al gobierno a crear políticas para mejorar las condiciones. Pero vamos a ver cómo está México, pero eso se los dejo hasta el final para que se impacten un poquito. Por otro lado, pues el cáncer nos está generando 610,000 muertes, cuando los accidentes solamente nos producen la mitad. Entonces, realmente el cáncer sí está produciendo más muertes que accidentes, pero las estadísticas nos engañan porque la frecuencia es mayor en los accidentes, pero la fatalidad es mayor en las enfermedades crónico-degenerativas y principalmente en el cáncer. Por otro lado, pues, ¿cuáles son los factores de riesgo? Como muchos sabrán, estamos expuestos a un gran número de químicos. Aproximadamente se cree que el ser humano tiene contacto entre 60,000 y 70,000 sustancias químicas. Desafortunadamente, de esta cifra, solamente de 4,000 a 7,000 se están haciendo análisis para ver si tienen algún componente oncológico. Por otro lado, se sabe que de 500 a 800 van a producir una neoplasia en el hombre. Mas, sin embargo, conocidos cancerígenos ocupacionales ya demostrados científicamente, pues tenemos una tabla que va de los 20 a los 40. Pongo entre paréntesis 120 porque la IARC en su catálogo número 1, en su categoría 1, que son los agentes que producen ya demostrados cáncer por evidencia científica, hablamos que son 120. De esos 120 no todos son ocupacionales, pero mínimo tenemos de 20 a 40 que sí están directamente relacionados con la actividad laboral. Vamos a las cifras. Japón, si ustedes ven, la primera causa de muerte es principalmente las enfermedades cardiovasculares, pero la segunda es el cáncer. Entonces, lo que dice la OMS no está incorrecto. Vamos a ver al Reino Unido, otro país industrializado, igual. Enfermedades cardiovasculares es el primer lugar. Segundo lugar, cáncer. Vamos a ver nuestra epidemiología. Tenemos enfermedades cardiovasculares y en segundo lugar tenemos otros agentes no transmisibles, pero lo está persiguiendo el cáncer. Ahora, si nosotros vamos a cifras, pues obviamente vamos a reconocer más a esta entidad que a esta, porque estas son varias posibilidades. Entonces, realmente lo que dice la OMS no es incorrecto. Realmente el cáncer es la segunda causa de muerte y se lo pueden ver por las cifras que maneja la OMS. De hecho, estas las tomé de la OMS. Claro, que eso es del 2014. Vamos a ver cómo estamos actualmente. Si ustedes se meten a la página de la OMS, van a ver que tenemos las 5 principales neoplasias, que nos van a dar tanto la incidencia como la mortalidad, pero lo curioso es de que son las que manejamos como indicadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero por otro lado, salen de los indicadores porque antes se tomaba como parte de las políticas prevencionistas de cáncer en el Instituto Mexicano del Seguro Social solamente 2, cáncer mamario y cáncer cervicuterino. Más sin embargo, cáncer pulmonar es el que está en primer lugar. En segundo lugar está el cáncer mamario, en tercer lugar está el cáncer colorectal, en cuarto está el de próstata y en 5 está el de estómago. Eso es en lo que sería la incidencia. Si nos vamos a la mortalidad, en primer lugar sigue siendo pulmón, después sigue el cáncer colorectal, luego el de estómago, luego el de hígado y por último el de mama. Entonces, las políticas que estoy utilizando en el Seguro Social pues van a la inversa. En vez de preocuparnos por enfermedades que realmente nos están matando, se están preocupando por las que están en el último top. Entonces, eso es algo que se tiene que empezar a cambiar. Tenemos que empezar a ver estas enfermedades como ya una posibilidad de origen ocupacional. Y vamos a ver por qué.
No me sorprende para nada el que haber visto las tablas y determinar que el cáncer pulmonar es el primer factor. No, de hecho vamos a ver en la plática por qué. De hecho, tiene mucho que ver con la contaminación ambiental y con todos los productos que nosotros consumimos día a día. Este es un estimado, nada más para que se depriman un poquito. ¿Por qué? Porque esta es una proyección que tiene la OMS. La OMS dice que del 2018 al 2040 vamos a tener un aumento en cascada para cáncer de pulmón en todos los sexos y en todas las edades. Lo que dice la OMS es que si ahorita tenemos 14 millones de muertos por pulmón, en 2 décadas, es decir, en el 2040, se espera que de 14 subamos a 22 millones. En 2 décadas se me hace una cifra extremadamente grande. Y es un problema de salud pública que tenemos que atacar. Entonces, vamos a ver cuáles son los principales parámetros para evaluar esta parte, ¿no? Bueno, ya vimos la historia, ya vimos la etimología, ya vimos la epidemiología, ahora vamos con el tema central. ¿Qué nos produce cáncer? ¿Qué nos está orillando a tener cáncer en el trabajo o en motivo del trabajo, ¿no? Que es lo que a muchos, si verán, hay muchas diapositivas. Algunas las vamos a ver con detenimiento, otras vamos a ver un poquito con mayor profundidad y a otras las vamos a pasar por cuestiones de tiempo, ¿no? Bueno, vamos a analizar esta tabla. A lo mejor no se aprecia muy bien, pero esto es lo que es nuestra realidad en nuestro entorno laboral. La mayor parte de los trabajadores están expuestos a condiciones laborales que tienen emisiones de sustancias cancerígenas en todo el área laboral. Por eso aquí hago un énfasis de cómo se distribuyen. Si nada más nos asociáramos, ETS significa que es todo aquel emisión de humo de tabaco, la pura emisión de humo de tabaco. Pero si nosotros nos viéramos hacia otro punto, veríamos que no nada más es lo único que nos va a afectar. Tenemos, por ejemplo, todos los puestos de trabajo que dentro de sus funciones están la emisión de radicales o sustancias cancerígenas que van a producir un daño pulmonar. Por ejemplo, los trabajadores que trabajan con la sílica, los pintores, los que trabajan con productos de origen de asbesto o que se produce el asbesto. Tenemos los que tienen las emisiones por combustión de gasolina o de diésel. Tenemos las pinturas. En este, por ejemplo, vemos que están los gases, el alcohol isopropílico, el hollín, por ejemplo, la industria de los plásticos. Aquí tenemos a los soldadores, a los que trabajan con aceites minerales, a los que trabajan con las fundidoras, a los mineros de estaño. Y por este lado tenemos a los que trabajan con metales como el níquel, el cadmio, el berilio. Entonces, si nos ponemos a analizar, todos ellos tienen un factor de riesgo, que están en un ambiente laboral adverso y que no nada más es la exposición a las partículas de emisión contaminantes que tenemos durante nuestro entorno comunitario, sino también el microambiente laboral que nos está produciendo daño de forma continua. Muchos de los que trabajan en empresa lo deben de ver, los que trabajan en textilería, los que trabajan con el caucho, los que trabajan con los pigmentos, todos ellos tienen ocupacionalmente la exposición a polvos, neblinas, sustancias que poco a poco van penetrando al tejido pulmonar. Y si le achacamos que también tenemos una condición climática desfavorable, pues entonces no me sorprendería que la principal patología oncológica pues sea el cáncer de pulmón. Pero bueno, esto es hablando de lo que los trabajadores viven, pero vamos a ver cómo es la gente que hemos analizado mal. Por ejemplo, el asbesto, muchos de nosotros sabemos que el principal fenómeno clínico que nos va a desarrollar es el mesotelioma, mas sin embargo estamos incorrectamente valorando.
porque el mesotelioma se va a desarrollar entre una latencia de 10, 15, pero mínimo son de 15 a 20 años. Más sin embargo, tenemos las fibras de crisolita son muy particulares y no necesariamente tienen que llegar al tejido pulmonar. ¿Qué es lo que hicieron precisamente estos investigadores? Dijeron, bueno, vamos a ver por otro lado, vamos a ver si el problema no nada más es el pulmón, vamos a ver las vías aéreas superiores. Me interesa mucho el carcinoma de célula escamosa en laringe y faringe. Miren lo que encontraron. Resulta que en menos tiempo, de los 15 a los 20 años que desarrolló el mesotelioma, la cohorte de trabajadores que estaban desarrollando o trabajando con ese asbesto empezaron a desarrollar las displasias para que se generara precisamente ese producto, ese carcinoma. Es decir, estos trabajadores ya tenían el carcinoma escamoso celular en laringe y faringe muchísimo antes de que se desarrollara el mesotelioma. Y también ya hay estudios que nos están hablando del cáncer gástrico asociado al asbesto. Entonces, realmente el asbesto va a ser un tema de interés muy interesante, no nada más de nivel pulmonar, sino también extrapulmonar. Vamos a empezar a ver que tenemos que cambiar nuestro chip, tenemos que empezar a analizar a las personas de manera diferente y empezar a sospechar de lugares en los que no hemos buscado. Entonces, eso es algo que tenemos que empezar a desarrollar, ¿no? Por otro lado, pues aquí viene la triste realidad, ¿no? La OMS ya nos tiene bien clasificados. A través de su plataforma, ellos tienen una base de datos donde clasifican a las ciudades más contaminadas. La ciudad más contaminada, aunque muchos lo dudaban, no es la Ciudad de México, es la ciudad de Monterrey. Aquí se ve la cantidad de sustancias nocivas que genera esa ciudad. A mí me preocupa más la siguiente, porque es donde yo vivo, que es Toluca. Entonces, pues Toluca no se queda atrás. Sin embargo, pues la Ciudad de México no está tan mal, pero realmente eso no significa que no tengamos una contaminación ambiental. La tenemos. ¿Por qué? Pues por las industrias. De hecho, nada más es fácil determinar cuántas industrias tenemos por estado. Si ustedes desconocen la cifra, es muy fácil, simplemente hay que meterse a la Semarnat y a través de los registros REC ponen ahí el estado y les va a poner todas las industrias que hay y qué son las industrias que están desechando por tonelada la sustancia química que trabajan, que puede ser tolueno, gileno, enexano, plomo, X, ¿no? Nada más con esa cifra podemos darnos cuenta de la cantidad y número de empresas que están por estado, ¿no? Por otro lado, tenemos Estados Unidos a través de la EPA, que es su agencia de protección del medio ambiente, por decirlo así. Ellos tienen un reporte que se llama el Tree National Analysis. ¿Qué es lo que quiere dar este reporte? Nos dice el número de millones, porque aquí está en billones, de toneladas de residuos que desecha ese país. Estados Unidos nada más en el 2015 tiene un 19% de desechos de zinc y 17% de plomo, pero en billones de onzas, billones de onzas. Entonces, es una cantidad brutal. Esto fue en el 2015. Hoy en la mañana me metí y revisé el del 2017, que es el último, y aumentó. De hecho, de plomo tenía 17, ahorita tiene 25. Aumentó. Entonces significa que el plomo va a ser un efecto de salud pública en los próximos años. Porque recuerden que todo lo que Estados Unidos genera le va a pegar a México. ¿Por qué? Porque tienen el intercambio comercial. Se trabajan los dos. Entonces, lo que le pega a Estados Unidos también nos va a pegar a nosotros, ¿no? Entonces, a través de este reporte podemos ver la cantidad de sustancias químicas que se están generando en estos países, ¿no? Estados Unidos lo tiene. Yo me quisiera preguntar, México, ¿cómo anda? No tenemos esto. México no tiene un registro de cuánto desecho industrial está generando por sector industrial. No lo tenemos.
Solo sabemos que tenemos cierto número de industrias que están generando ciertos residuos, pero no tenemos los volúmenes totales de cómo se está generando esta distribución. Entonces, realmente en México sí tenemos un problema de salud pública bastante importante. Por otro lado, tenemos el modelo RISEI, que también es parte del TRI. En este nos habla de los 5 tops, ¿no? Así como los tops de música, tenemos los 5 compuestos que más se sueltan. Por ejemplo, aquí digamos, en libras que se pueden desechar, pues los compuestos nitrogenados son los que tienen mayor predisposición. Después sigue el metanol, el amonio, el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico. Pero si hablamos de toxicidad, el que más se desecha son los compuestos del cromo, el cobalto, el arsénico, la nitroglicerina y el níquel. Y como ustedes sabrán y podrán revisar en la bibliografía, todos estos nos pueden desarrollar tanto enfermedades neurodegenerativas como enfermedades oncológicas. Por otro lado, nos dice también la estimación entre la cantidad de población expuesta y la dosis estimada. Y como podrán ver, siguen estando los metales dentro de los primeros 5 lugares, empezando por el cromo, el níquel, el cobalto y por último el arsénico, y en cuarto lugar el 4,3-butadieno, ¿no? Aquí está. Entonces realmente sí es un problema grave, ¿no? Ahora, ¿cuáles son nuestros factores de riesgo? Principalmente vamos a tener los que sí podemos modificar como los que no podemos modificar. Dentro de los que sí podemos modificar, pues puede ser a lo mejor algunos parámetros alimentarios, de habilitación, pero la residencia y la ocupación pues siempre tienen que estar dentro de nuestros puntos a revisar. A todo trabajador que valoremos, no nada más tenemos que preguntarle, como decía papá Ramazzini, que cómo trabajas, dónde trabajas y cómo lo haces. No, es dónde vives. ¿Qué carga genética tienes? ¿Cuáles son tus enfermedades concomitantes? ¿Qué raza eres? Porque incluso hasta por etnias nos podemos clasificar quién nos va a dar un desarrollo de alguna neoplasia o quién tiene una predisposición genética para el desarrollo de una. Entonces, todo eso tenemos que preguntar en nuestra ficha de identificación. Por otro lado, tenemos lo que dice la Agencia Internacional contra el Cáncer. La Agencia Internacional contra el Cáncer nos habla que de una clasificación, casi la mayoría de nosotros nos basamos en ella, pero como les comentaba, no es la única. Ya vimos que hay una precursora. También tenemos otras clasificaciones que han hecho Francia, que han hecho España, que son parecidas, pero bueno, la que tiene mayor peso, al menos de nivel de investigación, pues la IARC, ¿no? La IARC es lo que nos hace, nos va a clasificar. La clasificación de Dinman que les comenté hablaba de 3 categorías, aquí hablamos de 5. La IARC lo que hace es que toda la sustancia química que analiza la va a catalogar en uno de los grupos, se divide en 5 grupos. El grupo 1 son aquellos que son sustancias que ya se conocen carcinogénicas para el ser humano, de esas tenemos 120 agentes. Del grupo 2A, que son los que son probablemente carcinógenos para humanos, tenemos 82. Del grupo 2B, que nos habla de los que son probablemente carcinogénicos para humanos, hablamos de 302. Y los del grupo 3 son los que todavía no se pueden clasificar si pueden o no ser carcinogénicos, pero no se descartan, que son el grupo 3, que tenemos 501. Y en el grupo 4, pues los que no son carcinogénicos, ¿no? Que nos tenemos 1. Aquí la cuestión es de que muchos de los que estaban en el grupo 2B y grupo 3, en los últimos 20 años han pasado al grupo 2 o al grupo 1 por los estudios de investigación. Eso quiere decir que hay muchas sustancias que muy probablemente que están aquí en el número 500, posiblemente en el transcurso de los años la podamos cambiar y pueda verse en un grupo 1 o 2A. Entonces sí es algo que tenemos que estar muy en cuenta. Bueno, por otro lado tenemos las monografías. Las monografías del cáncer que maneja la IARC se dividen en evidencia epidemiológica y científica, es decir, para que yo pueda, como organización de IARC, poder clasificar esta sustancia que estaba en el 3B o en el grupo 4, tuvo que pasar por una serie de ensayos
de investigación para poder definir su latencia, periodicidad y frecuencia que puedan dar el desarrollo de una neoplasia. Entonces realmente la YARC pues sí va lento, ¿no? Porque pues son 120 sustancias, pero como les dije en una diapositiva, estamos expuestos a 60,000 a 70,000 sustancias. Imagínense la cantidad de químicos que le falta analizar a la YARC, pues se requieren manos. Entonces créanme que el futuro está en los laboratorios. La gente que se quiere dedicar a los laboratorios tiene muchísimo campo de trabajo en esa parte, ¿no? Bueno, por otro lado vamos a ver en el IMSS cómo vamos. La OMS dice que el cáncer es la segunda causa de muerte y tiene razón. En el 2011 y en el 2017 hice una revisión, vamos a ver de qué se está invalidando la gente. En el 2011 era curioso, pero el cáncer era el tercer lugar. En el 2017, es decir, 6 años adelante, es el segundo. Entonces significa que muy probablemente la proyección que tenga la OMS sea cierta y muy probablemente en los próximos 4 o 5 años el cáncer pase a ser del segundo a ser el primer lugar en causa de invalidez. Por otro lado, las enfermedades de trabajo, pues lamentablemente estamos en pañales, porque el cáncer de trabajo se reconoce muy poquito. Aquí no se ve, pero en el 2016 se reconocieron 35 casos de cáncer ocupacional en todo el país, o sea, nada. Entonces, realmente el IMSS está en pañales. Las cifras de la OMS son muy exactas. Hablamos de 610,000 muertes por cáncer. De esas, yo creo que una proporción muy grande la estamos subdiagnosticando o es un subregistro bestial, ¿no? Ahora vamos a ver en el 2018. Bueno, yo esperaría que en 2 años pues aumentara esa cifra, pero pues aumentó a 43 de 35, pues no aumentó nada. Significa que todavía los servicios institucionales les falta hacer una énfasis en detección de las enfermedades oncogénicas derivadas del trabajo, porque sí hay muchísimas, pero hay un subregistro muy importante, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener? Dentro de los agentes que nos van a producir un daño pulmonar o en su defecto enzimático, pues vamos a tener que son principalmente todos los radicales o sustancias que se generan por las combustiones de ciertas partes que pueden ser motores de auto, motores de sierra, por algún tipo de maquinaria, que son precisamente pues, las emisiones de monóxido de carbono, de óxido de nitrógeno, de dióxido de sulfuro y de los hidrocarburos aromáticos, que son los que principalmente nos van a dar irritación en las vías respiratorias y que posteriormente les pueden dar un daño ya más localizado. Entonces realmente sí tenemos que analizar. Muchas de las empresas ni siquiera hacen un monitoreo biológico de sus sitios de trabajo. Mínimo, bueno, yo sé que trabajo en una textilería, yo sé que trabajo en una industria que hace caucho, por ejemplo, pues mínimo lo que tendría que ver es cómo están mis emisiones de combustión o de los químicos que yo trabajo para ver la cantidad de partículas que se extienden por metro cúbico y así poder hacer una estimación de qué daño es lo que le puede producir a nuestros trabajadores independientemente de que tengan equipo de seguridad, ¿sí? Por otro lado, vamos a hablar un poquito, ya vamos a adentrarnos un poquito en la parte bioquímica. Como ustedes sabrán, el cáncer nos han enseñado de esta manera, la cual pues es teóricamente aceptable, pero bioquímicamente inaceptable. ¿A qué voy? A nosotros siempre nos enseñaron que el cáncer, e incluso todavía hasta en la Facultad de Medicina de casi todas las universidades que han rotado conmigo, todas lo siguen diciendo igual, que siempre hay una exposición, que eso hace una promoción para que después se haga una progresión celular y se forme el daño a DNA o algún tipo de daño a los oncogenes que nos van a desarrollar la neoplasia. Entonces siempre nos han enseñado eso, siempre, eso es lo que siempre nos han enseñado. En biología molecular se ve de otra manera, lo vemos de otra manera. De hecho, uno de mis propósitos de esta plática es cambiarles el chip. Esto es bueno, es una buena metodología,
pero no es la única causa que nos va a dar las puertas del cáncer. De hecho, en el 2011 hubo un autor, que vamos a ver más adelante, que hizo un artículo que yo les recomiendo que lo revisen, a mí se me hace increíble, se llama Las puertas del cáncer, porque nos habla de todas las rutas biológicas, enzimáticas y bioquímicas que pueden tener los agentes químicos para poder desarrollar el cáncer. No necesariamente tiene que pasar a la progresión, no necesariamente tiene que pasar a la supresión, no necesariamente. Eso es lo padre de la biología molecular, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son las características de una célula cancerosa. Pues son técnicamente pocas, pero las más importantes son que tienen una señal de crecimiento autónomo, o sea, solita se regula. Es como el interno, ¿no? El pasante de medicina, solito se regula, ¿no? Nadie lo puede controlar, ¿no? Él solito, pues es igual, es como el cáncer, es igual. O sea, no lo puedes controlar, ¿no? La otra parte es la evasión de las señales inhibitorias del crecimiento. Sabemos que tenemos señalizaciones periféricas en las células que nos dicen la indicación de a dónde debemos desarrollar, si vamos para una fase de trabajo o vamos para una apoptosis, que bueno, ese término ya no se utiliza actualmente, pero pues ya es muy conocido, ¿no? La muerte celular programada. Por otro lado, tenemos la replicación ilimitada. Son células que se replican constantemente, no tienen un proceso de apoptosis, no mueren, son inmortales. Esa es una de las características. Que tienen angiogénesis, es decir, desarrollan vasos sanguíneos periféricos para nutrirse, para generar todo su campo de desarrollo. O sea, tienen esa característica. Es como el vecino que lo invitas a que se quede a tu casa y ahí se queda, ¿no? Y para sacarlo, no hay poder humano. Así es el cáncer, igualito, ¿no? Y por otro lado tenemos la invasión y la metástasis. Invade tejidos, invade. Entonces, esas son las características de una célula cancerosa. Por otro lado, tiene dos aspectos. Desde el punto de vista de carcinogénesis química, vamos a hablar que tenemos dos patrones. Uno, o nos da un patrón genotóxico, es decir, que nos afecta directamente a DNA, o es un factor epigenético, es decir, que nos va a facilitar el crecimiento celular y nos va a dar una promoción tumoral. Por eso les comentaba que si lo vemos desde ese punto, bioquímicamente pues no se aplicaría lo que vimos en la primera diapositiva, no había esa fase de progresión y de daño celular, no, al contrario. Si ya es un factor que ya interactúa directamente en DNA, no necesita progresar, ya se desarrolló. Por eso se habla mucho de las células madres cancerígenas, que ya la célula madre ya está infectada, ya es una célula madre cancerosa y las hijas, por ende, pues van a ser cancerígenas, ¿no? Entonces, pues, desde el punto de vista de biología molecular, pues esto es muy interesante porque nos abre otro panorama de cómo ver la interpretación del desarrollo de la carcinogénesis química. Bueno, antes, durante, a lo mejor muchos de ustedes hablaron de la famosa proteína P53. Mucho tiempo se creía que era el eslabón perdido del cáncer, pero no, actualmente ¿qué es lo único que hace esta proteína? Es un disruptor endocrino, es lo único que hace. Lo que hace esta proteína es cuando hay un daño celular mediado por un proceso inflamatorio, que sea por radicales libres, la participación del óxido nítrico, se daña parcialmente el contenido genético de la célula. Más sin embargo, la proteína P53 lo que hace es un mediador regulador para la reparación precisamente de la célula, o en su defecto, mejor dicho, esta P53 lo que hace es que facilita a la célula dañada para que a través del factor de necrosis tumoral pueda tener o una de dos, o una reparación celular o una apoptosis, y eso o la senectud de la célula que lo va a derivar a una apoptosis. Eso es lo que hace la proteína P53, regula una célula dañada para que se muera o para que se repare. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Muchos decían, pues ya encontramos al culpable, si este es el que nos hace el daño, pues entonces vamos a poder trabajar para poder generar pasos o sustancias enzimáticas que nos ayuden a modificar este paradigma y entonces podamos frenar el cáncer. Pero ¿cuál es la realidad? Por lo que vimos, depende la calidad, depende la cualidad que tenga el factor lesional tumoral. ¿Por qué? Porque no necesariamente tiene que pasar así. Al contrario, si yo inhibo la P53,
En ese momento ya no va a haber esa cascada regulatoria y entonces, ¿qué es lo que va a procesar? Pues a que va a procesar una célula cancerígena. Entonces se creía que el descubrir la P53 ya nos abría la explicación de por qué el cáncer se produce, pero no. Ahora actualmente se sabe que la P53 la regulan muchísimas enzimas, entonces realmente no es la única causa de un desarrollo tumoral. Entonces realmente la P53 pues pasó a la historia, ¿no? Ahorita pues nada más es un recordatorio, ¿no? Por otro lado les hablaba de los gorditos. El ser gordito sí nos va a llevar a un desarrollo de una lesión premaligna. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos en nuestra célula, tenemos a los adipocitos y a los preadipocitos. Cuando tenemos un exceso de adiposos, de células adiposas, pues tenemos desprendimientos de macrófagos, que estos próximamente van a activar las leptinas, van a disminuir la producción de adiponectinas, y eso, cuando las adiponectinas disminuyen, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar el factor de necrosis tumoral y lo que vamos a hacer es un desarrollo en la resistencia a la insulina y un proceso inflamatorio. Entonces, el tener grasita de más y no tener una actividad física sí nos va a dar propensidad a dos cosas, a ser diabéticos y muy probablemente a tener factores de riesgo para el desarrollo de cáncer, ¿sale? Entonces, tip, en los trabajos hay que poner a los gorditos a correr, no ponerlos al fútbol porque eso no los ayuda, tenemos que ponerlos a hacer ejercicios aeróbicos, dinámicos, dependiendo de las capacidades de cada trabajador, pero sí tiene mucho que ver esto. ¿Sale? Les hablaba mucho de este cuate de Hanahan, él hizo este diagrama, ¿no? Él hablaba de las puertas del cáncer, de hecho es lo que quiere decir Hallmark of Cancer, las puertas. ¿Cuáles son las puertas? Ya vamos a verlas en detenimiento. Las puertas son muy sencillas y las vamos a ver paso por paso. Aquí las tenemos en manera general, pero las vamos a ir desarrollando paso por paso. La primera, pues, es una señalización de una proliferación, o sea, empezar a jalarla. La segunda es tener evasores de crecimiento. Ese es uno de los factores que nos va a abrir también otra puerta. La otra, pues la activación de la invasión y la metástasis, como les decía, que es una característica de la célula cancerígena. La tercera, el inhabilitar